Vamos a presentar ya a nuestros invitados para ampliar este tema. Estamos con Nadia Villegas, que es justamente directora general de Cámara de Comercio de Córdoba. ¿Cómo te va, Nadia? Bienvenida. ¿Qué tal, chicos? Muchas gracias por la invitación. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes y también vamos a invitar, ya está invitado acá Marco Genaro, que es de la multisectorial de actividades económicas, que nos puede dar una dimensión de dónde estamos parados después de haber atravesado el 2020 y el 2021 difíciles, ¿verdad? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buenas. La verdad que sí, tal cual lo plantean ustedes, han sido 2 años complicados, complejos. Estamos en los últimos coletazos, esperemos, de toda esta situación y bueno, ya vamos a profundizar el daño real que ha hecho sobre las pymes y las micropymes de toda la provincia. Bueno, muchísimas gracias. Nadia, bueno, estábamos hablando de los comercios, lo veníamos recién en números. ¿Esos números se mantienen? ¿Han mejorado un poco? ¿Están estos comercios que cerraron definitivamente? Sí, efectivamente hay un 2.7 del total, ¿no?, del comercio de la provincia de Córdoba que se vio afectado. Si vos hoy das una vuelta, sobre todo por el área central, vas a ver que se ha reactivado un poco. Estamos en un índice del 2,4 arriba en lo que es empleo formal, pero muchos comerciantes quedaron en el camino, tal como manifestaron, y no pudieron volver a abrir sus persianas. La pandemia fue crítica, como vos decías, Marisa, veníamos de 2 años muy complicados y por supuesto que tener que cerrar el aislamiento obligatorio trajo aparejado una profunda crisis, a la par de otras cuestiones que también afectaban al sector. El no poder ayornarse a las nuevas maneras de consumo. Fueron infinitas las variables que dejaron a estos comerciantes y emprendedores fuera del sistema, ¿no? Claro. Y los que lograron llegar y existir todavía, tuvieron que, en muchos casos conozco, vender cosas, vender una camioneta que habían conseguido, logrado, vender alguna propiedad para no perder la fuente de ingreso que era su negocio. La verdad que muchos dicen, inclusive hemos hecho notas estos días de distintos sectores, el hotelero también, estamos esperanzados por lo que va a ser este fin de año y por lo que va a ser el verano, pero en muchos casos es para salir del rojo o empezar a salir del rojo. ¿Cómo lo ven ustedes a eso? Sí, evidentemente. A ver, desde la institución, en el año de pandemia nos dedicamos pura y exclusivamente a realizar las infinitas gestiones que se puedan imaginar, desde la creación de protocolos, la insistencia en la apertura del sector, pedir la devolución pronta de los saldos a favor, muchísimas cosas para no caer justamente en este rojo que vos manifestás. Muchos se vieron obligados a vender propiedades. Las estructuras del sector mantienen no solamente las familias propias del comerciante, sino de muchos de sus colaboradores. Somos el grueso del PBI de la provincia, por lo que estamos muy esperanzados con lo que es el 2022. Entendemos, además venimos con una recuperación lenta pero sostenida, sobre todo en lo que es el comercio minorista, por lo que esperamos sea un año un poquito mejor. Como te digo, es chiquita la recuperación, pero venimos mes a mes mejorando. Así que, bueno, vamos a ver cómo se presentan para las fiestas. En el comercio minorista, diciembre es un mes muy importante, así que esperamos presentar buenos números. Claro. ¿Ustedes tienen pedidos puntuales así dentro de este análisis de la situación? Porque lo comercial, más allá que no abarca solamente el comercio, sino que lo comercial tiene que ver con muchas otras actividades. Ya venimos de momentos difíciles como, por ejemplo, falta de financiación, porque los créditos son bastante inaccesibles por la inflación y por las tasas que hoy se están manejando. Otras cuestiones que tienen que ver por allí con tarifas. ¿Hay algunos puntos que ustedes tienen como conclusión de este 2021 y que están pidiendo para el próximo año que eso, cruzando los dedos, mejore? Sí, efectivamente nosotros ya tenemos cerrada la planificación de lo que va a ser el 2022 y pretendemos meternos en la agenda pública lo antes posible. Hay cuestiones que son puntuales e históricas, como el tema de la presión impositiva. Estamos solicitando hace mucho que eso baje, que se trabaje, que se estudie la situación de fondo para ver en qué nos pueden alivianar. Pero tenemos de los más variados pedidos, planes de financiación, como vos decís, créditos amplios para créditos blandos por allí para poder retomar actividades. Para la reinversión en lo que convengamos que tampoco hubo mucha ayuda. No hubo tanta ayuda por parte de ningún gobierno, ni nacional, ni provincial, hubo poca. Yo creo que hubo ayuda, pero no alcanzó. No. No alcanzó, ustedes, bueno, recién mostraban los números de la cantidad de cierres
de comercios y claramente no alcanzó. Desde la institución se pidieron, a ver, de todas las gestiones, muchas se pudieron lograr, muchas otras no. Así que bueno, para este año seguían los alquileres caros, seguían los impuestos caros. Claramente. La verdad que, y todo cerrado, era imposible. ¿Algo ayudó la venta en internet? Sí, para algunos, no para otros. No todos estaban en la misma situación de ayornarse a lo que era la consolidación de la venta e-commerce. Hay estructuras chicas que no podían invertir semejante cantidad de dinero para una plataforma, por ejemplo. Entonces, sí, claro que a algunos benefició. La venta de bicicletas, piletas, claro, por ejemplo, electrónica, eran un boom en ese momento. Pero para otros, indumentaria, por ejemplo, ni siquiera la venta por e-commerce, la facturación cayó a cero, por ejemplo. Entonces hay rubros, dependiendo del rubro y de los corredores también. Si vos ves el corredor centro, quedó devastado con la pandemia. Entonces, sobre todo las galerías vacías. Efectivamente, llegamos a tener un 36% de desocupación. Entonces, dependiendo del sector, del rubro y del corredor, es que te puedo hablar de una cuestión totalmente diferente, ¿no? Claro. Y varía el impacto también de acuerdo a si se trata de ciudades grandes donde esté ubicado el comercio o del interior de la provincia o del país, porque por allí los costos varían, ¿no? A veces las estructuras son más grandes en la ciudad grande y también los costos, entonces es menos el margen de aguante de una crisis, ¿no? Sí, evidentemente. Mira, el ejemplo clave para eso fue este nuevo concepto que también vos mencionaste, Diego, del negocio de cercanía, el comercio de cercanía. Sí. Nosotros veíamos que en los corredores aledaños al centro era mucho más fácil y se sostuvieron un poquito más en el tiempo que los comercios del área central, que sabemos que los alquileres eran un poquito más altos, los servicios y demás. Entonces, bueno, todo influía, digamos. Bueno, hay una tendencia ahora, justamente por los costos, de alejarse del centro, además por las protestas, por un montón de problemas que tienen los comerciantes, y se están yendo ahora a los barrios. Hay un boom de comercios que aparecieron en los barrios, y porque también saben que la gente por ahí o económicamente no tiene la posibilidad de ir al centro, o porque ya se acostumbró a quedarse cerca y se ve más movimiento en los barrios. Bueno, vos, Marcos, sos vocero de la multisectorial, que abarca ¿a cuántos? ¿A quiénes? La verdad que nosotros tenemos una composición de 29 cámaras empresariales de los más diversos rubros, en definitiva. A ver, hay un eje central que en definitiva son aquellas actividades que han estado menos flexibilizadas durante esta pandemia. Todo lo vinculado al ocio, al entretenimiento, a la gastronomía, todas las actividades deportivas, en definitiva, digamos, las tenemos nucleadas. Podemos hablar de natatorios, salones de fiestas, academia de danza, discotecas, bares. En definitiva, un montón de rubros que han sido los probablemente más perjudicados. Los primeros que cerraban, los últimos que abrían, fue una larga historia. Nuestra composición principal como materia prima a lo mejor no es tanto un gin o en definitiva, como decía recién Nadia, digamos un elemento de un electrodoméstico, sino era el goce, el disfrute de la gente en conjunto, normalmente bajo techo, justamente aquello donde era mucho más peligroso o más dañino el virus, o sigue siéndolo. Claro. Entonces, claramente, como vos decís, Diego, fuimos los primeros en ser, digamos, de hecho, antes del 20 de marzo que arrancó la pandemia, 15 días antes, hay un montón de actividades que ya habían cesado y seguramente fuimos los últimos en volver o progresivamente se nos fueron sacando las restricciones. La verdad que la pasamos muy mal. Estas 29 cámaras empresariales representan 11.500 comercios dentro de la provincia, más o menos unos 105.000 empleados, claro, formales y no formales, el 12% de la masa salarial. Eso era el censo que teníamos al inicio de la pandemia. Hicimos cortes progresivos durante toda ella. A ver, te pongo de ejemplo, salones de fiestas infantiles. En la ciudad de Córdoba había 140 y pico, quedaron 38. Sí. O sea, arriba del 75% de locales que cerraron. Y así sucesivamente con un montón de comercios. Los salones de fiestas también nos decían que en el pico de la segunda ola, que nos fue sorpresivo porque la primera hora fue en octubre, en cambio la segunda hora fue en julio. Bueno, ya se habían reprogramado por sexta o séptima vez las fiestas y de nuevo tuvieron que cerrar y, según decían, el 70% de los salones cerraron. Quedaron esos que tenían algunos predios grandes donde la gente podía hacer un festejo al aire libre, pero no los que tenían lugares más cerrados. Muy complicado. Justo hoy hablaba con la representante de los salones de fiestas y me decía que de todos los eventos que han tenido durante el mes de noviembre y diciembre, más o menos un 30% son nuevos y el 60% reprogramados en estos 2 años. La verdad que tantas veces. 1000 veces, sí, tal cual vos lo decís, ¿no? Por sexta vez probablemente, como vos lo planteas, no se lo planteé en esos términos, pero estoy seguro que sí, porque en algún momento abrían, cerraban, entonces decían, bueno, no, generamos la fiesta de casamiento ahora, no, bueno, no podemos hacerlo, esperemos para la próxima. La verdad es que fue muy triste, hubo muchísimos pequeños empresarios y medianos empresarios muy afectados.
hubo un gran impacto de la fuerza laboral. Yo entiendo que más o menos debemos estar en la mitad de la gente que ha podido ser reincorporada. Y la verdad es que, bueno, a ver, progresivamente estamos saliendo del pozo, ¿no? Queremos o generamos algunas alternativas dentro de cada una de las estructuras para buscar una reconversión como nos pedían. Sí, a diferencia de lo que planteas vos, nosotros obtuvimos mucho acompañamiento por parte, sobre todo de los gobiernos municipales, especialmente acá en la Municipalidad de Córdoba, donde nos han acompañado fuertemente, a ver, no tanto a nivel provincial, es cierto, y bueno, a nivel nacional, en algunas estructuras sí, en otras no tanto. Pero bueno, acá estamos. Recibieron algunos aportes de ATP, ¿no? Para pago de sueldos durante la pandemia a nivel nacional. Sí. En la primera ola. Exactamente, nos acompañaron unos 6-8 meses aproximadamente. Ahora, por ejemplo, te pongo empresas puntuales, había 32 empleos registrados y habían recibido 16, 15 ATP, o sea, tampoco fue para la masa salarial completa. Más allá de eso, creo que fue una cuestión de ingenio, de... Perdón, y no era un sueldo, era 10.000 pesos, 15.000 pesos. Sí, el Estado se hacía cargo del 50% del sueldo del empleador registrado, digamos, los empleadores nos hacíamos cargo del 25%, digamos, aquellos que no tenían la obligación de asistir, digamos que no eran esenciales en definitiva. Pero fue duro tal cual ustedes lo plantearon. Parece una película de terror viéndola desde ahora. Ya como que no la quieren ver. No, sin duda. Cuando vos bueno, planteas hablando de película de lo que viene ahora. El pase sanitario que se confirmó, Córdoba a partir del 1 de enero, se suma a esta exigencia. ¿Qué opinan ustedes, todos ustedes de su sector? A ver, estuvimos esta mañana justamente conversando en la radio, exactamente. Sí. La realidad es que, a ver, nosotros venimos hace rato planteándolo, la necesidad de, digamos, de generar medidas complementarias para que justamente no suceda esta película de terror nuevamente, ¿no? Esta mañana decíamos, y seguimos sosteniéndolo, desde el mes de enero, febrero, que venimos hablando de la posibilidad de acompañar un pase sanitario, se concretó ahora a instancias del Gobierno Nacional, hubo una decisión administrativa del Consejo Federal de Salud, las 24 jurisdicciones estuvieron de acuerdo, y nosotros desde lo privado vamos a acompañar. Vamos a acompañar solicitándole en esas 4 o 5 actividades puntuales que casualmente nucleamos todas ellas en la multisectorial justamente por esto, ¿no? Trabajamos con concentración de gente y normalmente masiva. Vamos a acompañarlo. Tenemos solamente un pequeño ruido ahí con respecto al tema del control. Claro. Plantea la decisión administrativa, que puede ser público o puede ser privado. Si lo hacemos nosotros como privados, obviamente tenemos un costo extra en nuestras estructuras, digamos, para poder llevar adelante ese control. Compré la entrada, tengo una vacuna, quiero entrar. No, la disposición es bueno, ¿quién va a hacerse cargo de esa decisión? No entras. Y tenemos nosotros el poder de policía para decirle no ingresás. Claro, toda la cuestión operativa también tiene un costo más para ustedes, ¿no? Porque tiene que controlar o si va a corresponder a ustedes el control o le va a corresponder al Estado. Ahora, hay un factor positivo, ¿no? En Tucumán se implementó a partir del 1 de diciembre. Sí. Venían en un ritmo sostenido de, no recuerdo si 8.000 vacunaciones diarias y pasaron automáticamente a 20.000. O sea, funciona. Claro. El pase sanitario es un incentivo por la negativa, te restringen las posibilidades, pero acelera el proceso vacunatorio. Por ende, digamos, esa medida sin duda la tenemos que acompañar porque creo que nos va a evitar dolores de cabeza futuros. Estamos con 0,9% de ocupación de camas críticas. Recordemos que durante el pico de la pandemia de este año tuvimos el 88% de ocupación de camas en general, pero algunos hospitales de capital y del interior el 100%. Entonces, era cuando no habían llegado las vacunas. Está claro, y por eso coincidimos en que hay que vacunarse. Obviamente sí, porque está demostrado en el mundo que lamentablemente ha golpeado más fuerte en los países donde la vacuna no existió o donde no se quisieron vacunar. Hay un porcentaje todavía importante de gente que se está resistiendo, pero bueno, yo creo que esto de la invitación a la fiesta, de volver a sociabilizar también va a influir mucho. Va a ayudar para que haya que vacunarse. Pero hay que destacar, Diego, que yo destaco esto porque hemos pasado realmente una situación muy difícil, pero es en lo positivo, en la mirada hacia adelante, donde podemos fortalecernos como para seguir en este 2022. Y creo que sí estamos mucho más preparados en el sistema sanitario y nosotros en la información, cómo vamos a afrontar. Y los médicos que han podido descansar, porque durante la primera ola y parte de la segunda estuvieron trabajando a destajo. Claro. Últimamente decían, nosotros también, ahora podemos respirar un poco. Yo soy antipánico, ¿viste? Porque por ahí ya leí algunos títulos, no, se viene una ola peor de la que vivimos y demás, entonces tratemos de ser lo más realistas. Sí, se viene una ola, pero también veamos en el análisis de que hay un porcentaje importante de vacunación,
tenemos un sistema sanitario que está mucho más fortalecido, tenemos médicos que ya están conociendo a qué nos estamos enfrentando, que no fue lo mismo que cuando empezó la pandemia, y yo les deseo, por supuesto, que tengan un 2022 que les pueda recuperar. ¿Cuánto tiempo creen ustedes en un contexto macroeconómico como el que tenemos que pueden llegar a recuperarse y a volver a una actividad como la que teníamos antes de la pandemia? A ver, la realidad es que hay un montón de comercios que no se van a recuperar nunca. También tenemos que pensar en eso, ¿no? Hay un montón de comerciantes que han perdido su fuente de empleo, su capacidad instalada, y eso ha sido un golpe duro a la matriz productiva de cualquier provincia, municipalidad e incluso alguna nación. En la normalidad de aquellos que han podido sobrevivir a la pandemia. ¿Es como una guerra? Los que sobrevivieron. Sí, los que sobrevivieron, yo entiendo que por lo menos 24 meses calendario, digamos, de crecimiento sostenido, como planteaba Nadia, va a llevar para poder volver al mismo punto que teníamos el 20 de marzo. Parece un montón. Ahora, creo que el principal premio es haber podido resistir, digamos, tantos meses cerrados o de baja facturación como los que hemos tenido, ¿no? Nadia, otra pregunta que me parece importante, que yo veo en la estructura argentina, y he trabajado mucho con comerciantes, tengo familia de comerciantes, es que los comerciantes generalmente son familias. Entonces pasa mucho que hay comercios donde trabaja la esposa, el marido, los hijos, empresas familiares, ¿no? Entonces, ¿cómo impactó en lo familiar este tipo de quiebres, ¿no? Porque muchas veces se cerraron 3 locales de indumentaria y ahí fue toda una estructura familiar que quedó, digamos, sin trabajo. Sí, a ver, lo que vos planteás, la empresa familiar se vio evidentemente mucho más afectada que otro tipo de empresas. Nosotros representamos un sector amplísimo del comercio y los servicios. Esa pequeña empresa, la mediana y pequeña empresa, se vio muy afectada por la pandemia. Pero creo que, a ver, esto que plantean ustedes, ¿cuánto tiempo se necesita para recuperarnos? Depende de tantas variables, sobre todo macroeconómicas. Tenemos que ver cómo arreglamos con el fondo, qué va a pasar con la inflación, qué va a pasar con los precios. En el sector hay mucha incertidumbre que creo que va a depender de las grandes decisiones, de las voluntades políticas. Así que bueno, vamos. Ahora el presupuesto, el gobierno es muy optimista como siempre, pero los presupuestos nunca funcionaron de ningún gobierno, ni de Macri, ni de Cristina, ni... Bueno. En el presupuesto prevén una inflación del 30 y pico %, cuando el año pasado habían previsto el 29 y terminó siendo casi el 50, y también prevén un crecimiento del 4%. ¿Quién sabe? Ojalá algún día se cumpla ese presupuesto que se está discutiendo. Ojalá. Yo creo que nos necesitamos todos los argentinos 2 años, porque tenemos 2 años de este gobierno, que tenemos que respetar obviamente porque es nuestro gobierno, con el deseo profundo de que se pueda salir de esta negociación que tenemos con el Fondo Monetario Internacional, que siempre como lo destacabas, Nadia, que me parece que es como el punto ahí, y después que tengamos un camino definido, porque la falta de previsibilidad es lo que hace por allí que las decisiones no se puedan tomar. No sé si coincides en este sentido. Sí, claramente. A ver, y es lo mismo que decías recién, ahora estamos mucho más preparados. Cuando uno tiene certeza, no sé si certeza, pero no vive en la incertidumbre de lo desconocido, me parece que puede trabajar mejor, con más herramientas y sabiendo para dónde va, ¿no? Ahora, cuando estamos así totalmente indefinidos, sabiendo que se plantea una inflación del 30 y después termina en el 50, y difícilmente se puede sostener estas estructuras, ¿no? Exactamente. Es como por ahí que hay poco realismo y parece más ciencia ficción todo. Y el comienzo de la pandemia fue muy cruel, pero bueno, por suerte ya estamos avanzando. Así que bueno, muchas gracias Nadia, muchas gracias Marcos por haber venido, y esperemos que nos encontremos en el año que viene, que falta poco, nos falta mucho, y podamos decir, bueno, fue un buen fin de año, fue un buen verano y es auspicioso para seguir a futuro. Ojalá.